Bueno, buenos días. Mi nombre es Karina Trípodi y vamos a comenzar a ver todas las reacciones y metabolismos concernientes con el metabolismo de carbohidratos. En esta clase puntualmente vamos a empezar con la glucólisis, las reacciones implicadas, su importancia dentro del metabolismo intermediario, la regulación de la vía, las enzimas que están sometidas a regulación, el rendimiento energético y la modalidad en ausencia de oxígeno. Bueno, una recomendación que les hago es que ustedes vean estas teorías antes de asistir a las tareas de aula. Si bien no se les va a requerir que conozcan muchos detalles, pero sí es importante tener un background antes de asistir a las tareas de aula y tratar de resolver los ejercicios. Y la otra recomendación es que, si bien las clases van a ver que tienen distintas duración, por una cuestión práctica simplemente, yo les recomiendo que no pasen mucho más de media hora mirando una teoría, que vayan haciendo cortes, pausas, donde se vayan a tomar un mate, a dar una vueltita, para poder, digamos, eficientizar la concentración y el aprovechamiento de lo que ustedes van captando de cada teoría. También yo les recomiendo tomar apuntes, o sea que ustedes, ¿por qué? Porque eso activa un poquito más la capacidad de atención, no solamente escuchar, sino tener un cuadernito donde ustedes van tomando apuntes, van anotándose las dudas, las cosas que no les quedan claras, y que después van a corroborar en el libro, o también yo los incentivo a que hagan consultas conmigo, con los profesores que ustedes quieran, para ir evacuando, digamos, cuanto antes esas dudas o cosas que se comprenden mal. Esto es aconsejable sobre todo para facilitar la posibilidad de que ustedes promuevan, porque la verdad que tenemos muchas esperanzas de que puedan hacerlo, al menos muchos de ustedes. Pero eso va a depender mucho también de que ustedes puedan tener la materia al día. Bueno, yo quedo a su disposición, tienen mis contactos para cualquier consulta o sugerencia, son bienvenidos. Así que bueno, bienvenidos a estas clases y seguimos un tiempo más juntos. Bueno, antes de comenzar con la química de todo esto, podemos preguntarnos qué sucede en nuestro cuerpo cuando comemos una pizza. La mayor parte de las pizzas, aunque hay variados gustos, tienen seguro harina, queso, tomates, algunas tienen anchoas. Químicamente, estos alimentos podemos considerar que están compuestos por almidones, grasas y proteínas, que son justamente biomoléculas, o forman parte de biomoléculas muy importantes que luego son el motor energético de nuestro cuerpo. Entonces lo que vamos a ver justamente a lo largo de esta y varias clases de este curso es cómo esos almidones, grasas y proteínas llegan a formar parte de nuestros músculos, de nuestras células, y a ayudarnos a llevar adelante nuestros procesos vitales. Bueno, entonces todo ese proceso que estuvimos comentando recién es a lo que denominamos metabolismo, es decir, por una parte la transformación de nutrientes ricos en energía, como carbohidratos, grasas, proteínas, en productos agotados de energía como dióxido de carbono, agua o amonio, a través de las reacciones catabólicas y de la producción de energía química en forma de ATP o poder reductor. Y por otra parte, la utilización de moléculas precursoras como aminoácidos, azúcares, ácidos orgánicos y ácidos grasos, y bases nitrogenadas para la síntesis de macromoléculas importantes como polisacáridos, lípidos, ácidos nucleicos, proteínas, que forman parte de diversas biomoléculas claves para la función del organismo. Entonces, en este proceso que comprende catabolismo y anabolismo y que en conjunto comprende el metabolismo, hay un intercambio de energía química, por una parte a través del catabolismo, la producción de energía química y poder reductor, y en el anabolismo la utilización de esa energía con fines biosintéticos. Bueno, pero entonces, ¿cómo sucede la absorción de los nutrientes? La digestión comienza ya en el proceso de masticación.
degradación por la tialina y algunas amilasas salivales, y el contenido masticado entonces es vertido al estómago. Y allí las células parietales del mismo secretan ácido clorhídrico, y ese pH tan bajo va a facilitar la degradación de las proteínas a péptidos. Allí todavía, sin embargo, no hay una degradación sustancial ni de los carbohidratos ni de los lípidos. Para que esto ocurra, el contenido bastante procesado en el estómago pasa a través del píloro, que es un esfínter que separa el estómago del intestino delgado, hacia el intestino delgado. Allí, en el primer tramo, el pH aumenta porque se vierte bicarbonato, y entonces sí es posible la acción de lipasas y la sacarasa, lactasas, es decir, enzimas que degradan a los carbohidratos, y las lipasas a los lípidos. Una vez que entonces ocurre esta degradación, estos nutrientes son absorbidos por el intestino delgado y son volcados entonces a la vena porta, a través de la vena porta al hígado, que los distribuye al resto del organismo. Las proteínas son clivadas, como dijimos antes, en parte por el ácido del estómago y también por proteasas presentes allí, como la tripsina, quimotripsina, pepsinas y carboxipeptidasas, que son secretadas por el páncreas. También hay células epiteliales. En las células epiteliales secretan aminopeptidasas y tripeptidasas, que completan esa digestión. Como dijimos antes, la digestión de los lípidos es un poco más compleja porque requiere un pH mayor, y además requiere que las lipasas degraden los triacilgliceroles a glicerol y ácidos grasos, que son absorbidos por las vellosidades intestinales, pero allí también son reesterificados en el intestino delgado para formar las lipoproteínas llamadas kilomicrones, que van a transportarlas a través de la linfa a la sangre. Ustedes ya van a ver cuando vean el metabolismo de lípidos. Veamos entonces el contexto de descubrimiento de la glicólisis y fermentación. Glicólisis viene de glicos dulce y lisis ruptura, que sería la ruptura de los azúcares. Glucólisis se reserva para la glucosa y glicos es un término más general para hacer referencia a azúcares en general. Bueno, según el vitalismo, los seres vivos poseen una fuerza misteriosa, elusiva e inmaterial que se denomina fuerza vital y que es necesaria para que se produzcan ciertos procesos. Y un gran adscripto a esta teoría vitalista fue Pasteur. Pasteur en principio derribó lo que era la creencia de la generación espontánea. Él estaba convencido de que en el aire, en el ambiente había polvo y había microorganismos que al depositarse en los medios o en los caldos promovían el crecimiento celular. Demostró esto hirviendo caldos y manteniéndolos en esterilidad, y demostrando que si se evitaba entonces ese depósito, no había generación espontánea. O sea, no había algo en los medios que se generara, sino que era algo que venía del ambiente y se depositaba. Si eso se evitaba, no había esa generación. Pero sí era propulsor del vitalismo, que recién definimos. Entonces él concebía que los procesos como la fermentación o la degradación de la glucosa no ocurrían en ausencia de un ser vivo, no ocurrían sino era dentro de un ser vivo. Quien refutó esta hipótesis fue Edward Buchner hacia principios del siglo XX, que demostró que efectivamente la fermentación podía darse en extractos libres de células, es decir, donde las células eran maceradas, machacadas, y solo se quedaba con el contenido celular. Sin embargo, el proceso de fermentación tenía lugar. Bueno, este científico eminente recibió el Premio Nobel de Química en 1907. Bueno, si bien ahora nos vamos a dedicar en estas clases a la degradación de los carbohidratos, ustedes van a ver que también la degradación de proteínas y lípidos convergen en ciertas vías, como son el ciclo de Krebs y en la cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa, ya que los equivalentes de reducción producidos en el ciclo de Krebs
y en la glucólisis son volcados hacia la cadena transportadora de electrones para, en última instancia, producir ATP consumiendo oxígeno. ¿Qué destinos de la glucosa entonces podemos reconocer? Bueno, la glucosa es un importante metabolito ya que dará lugar, por ejemplo, a piruvato a través de la glucólisis, y ya veremos los distintos destinos del piruvato. También puede ser metabolizada a partir de las vías de las pentosas fosfato, y en este caso dará ribosa 5-fosfato y también al pH, importantes precursores para otras biomoléculas. Pero también puede ser destinada al almacenamiento, por ejemplo, la formación de glucógeno, sacarosa y almidón en distintos organismos, o a la producción de polímeros estructurales, como por ejemplo los polisacáridos que componen la matriz extracelular o la pared extracelular en plantas y algunos microorganismos. La glucólisis comprende entonces la degradación de la glucosa hasta piruvato, y abarca etapas en las que están involucradas hexosa-fosfato y triosa-fosfato, que en breve veremos en detalle. Lo importante de destacar aquí es que el piruvato puede continuar hacia diversas vías según haya o no presencia de oxígeno. En presencia de oxígeno, la oxidación del piruvato será aeróbica completamente hacia dióxido de carbono y agua, abarcando otros dos procesos claves que son el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Mientras tanto, en ausencia de oxígeno y en diversos organismos, podemos tener fermentación láctica a partir de piruvato, que dará lugar a la formación de lactato, o fermentación alcohólica a partir de piruvato también, y que dará lugar a la formación de etanol. Veremos estos procesos en detalle a continuación. Esta vía, entonces la glucólisis podemos separarla en dos etapas claves, una que se denomina preparatoria y que involucra hexosa-fosfato, donde todavía no hay generación de energía, sino que por el contrario se consume energía, y la etapa siguiente, que es esta que se denomina etapa de ganancia, donde aquí sí efectivamente se sintetiza ATP. Vamos a ver que hay entonces intermediarios ricos en energía que facilitan, triosas-fosfato fosforiladas, que facilitan la formación de ATP a través de la hidrólisis de estos enlaces de alta energía, que veremos en detalle a continuación. La ecuación neta de la degradación de la glucosa hasta piruvato da lugar a la formación de dos moléculas de NADH, dos moléculas de piruvato y dos moléculas de ATP. Bueno, allí tenemos el delta G0 de hidrólisis de la glucólisis hasta piruvato, pero en realidad en condiciones fisiológicas el delta G es mucho menor, y quiere decir que la obtención de energía es verdaderamente alta por esta vía. Es interesante destacar que es una vía común a un gran espectro de organismos, desde bacterias hasta mamíferos, que consta de 10 reacciones y tiene variaciones muy pequeñas en otros organismos. O sea, es una vía conservada en sus reacciones en una gran variedad de organismos. Las enzimas que comprenden esta vía son solubles en el citosol de eucariotas, y comprende una etapa de fosforilación para formar intermediarios de alto potencial de transferencia de fosfato, y también una etapa de fosforilación a nivel de sustrato para generar ATP. Veamos ahora en detalle cada una de las reacciones que comprenden las dos etapas de la glucólisis. La primera reacción es la catalizada por la hexoquinasa, que fosforila a la glucosa a partir de ATP. En las hexoquinasas, hay distintas formas o isoformas, y algunas son inespecíficas para hexosas, y por ejemplo en el hígado tenemos la glucoquinasa, que sí es específica para glucosa. Los reactivos son la glucosa y el ATP complejado con magnesio. Fíjense que el magnesio apantalla las cargas negativas de los dos primeros fosfatos, de los fosfatos del ATP, y vuelve más susceptible al fosfato para ser gamma, para ser atacado por el oxidilo del carbono 6 de la glucosa.
el carbono 1 de la glucosa no puede ejercer esta acción porque es un carbono carbonílico. Algo importante destacar es que esta reacción de fosforilación de la glucosa deja atrapado este metabolito adentro de la célula para que continúe su degradación. La exoginasa además también tiene un mecanismo interesante de reacción. ¿Por qué? Porque fíjense que la reacción de fosforilación de la glucosa compite con la reacción de hidrólisis del ATP. Pero ¿por qué no sucede la hidrólisis del ATP? Que energéticamente sería mucho más favorable, digamos. En realidad no ocurre porque en el sitio activo de la exoquinasa, que es esta molécula que tenemos aquí, lo que ocurre es, primero se sitúa el ATP unido al magnesio en el sitio de unión a ese sustrato, y cuando la glucosa se une al otro sitio activo, a otro lugar en el sitio activo de la enzima, se produce un cierre de un sector de la molécula sobre el otro, de manera tal que excluye al agua del sitio activo. Y entonces esto evita que ocurra la hidrólisis del ATP en lugar de la fosforilación de la glucosa, como realmente ocurre. En la siguiente reacción, la glucosa 6-fosfato es isomerizada a fructosa 6-fosfato por la glucosa 6-fosfato isomerasa, en una reacción donde colabora una histidina en el sitio activo con los reordenamientos moleculares que suceden. Y además es estereoespecífica, de manera tal que no ocurre la epimerización de la glucosa, sino la isomerización. Es importante destacar que esta reacción está cercana al equilibrio, como vemos aquí su valor de delta G0, en contraposición con lo que sucedía en la primera reacción, que estaba lejos del equilibrio y que por eso es una de las reacciones regulatorias de esta vía. La tercera reacción, y segunda muy regulada de esta vía, es la catalizada por la fosfofructoquinasa 1. Esta enzima cataliza la fosforilación, partiendo de ATP y magnesio, de la fructosa 6-fosfato para dar fructosa 1,6-bifosfato, en una reacción cuyo delta G0, como podemos ver allí, es negativo, o sea, es una reacción exergónica, y como mencioné, es uno de los pasos limitantes de la vía, que en breve vamos a ver cómo está regulada. Luego sucede una reacción de ruptura o clivaje aldólico catalizada por la aldolasa. Hay aldolasas de clase 1 en animales y plantas que tienen la particularidad de que forman una base de Schiff protonada como intermediaria, y en su mecanismo de reacción se diferencian de las aldolasas de clase 2 de hongos y otros y bacterias. La aldolasa entonces promueve la escisión aldólica de la fructosa 1,6-bifosfato hacia dihidroxiacetono-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Si bien el delta G0, como vemos, es bastante positivo, en realidad las condiciones de concentraciones intracelulares de los reactivos y productos hacen que la reacción curse en este sentido, en in vivo. Hasta aquí entonces intervinieron hexosas y hexosas-fosfato. A partir de ahora la vía continúa con una serie de triosas-fosfato. En principio, la triosa fosfato isomerasa va a catalizar la isomerización de la dihidroxiacetono-fosfato en gliceraldehído 3-fosfato. Recordemos que en la reacción anterior, la aldolasa se descindía a una molécula de dihidroxiacetono-fosfato y una de gliceraldehído 3-fosfato. Bueno, ahora esta reacción transforma la dihidroxiacetono-fosfato en gliceraldehído 3-fosfato y será este último el metabolito que seguirá las transformaciones subsiguientes de la glucólisis. Esta reacción también está en equilibrio termodinámico, y el tema de que, o el hecho de que luego el gliceraldehído 3-fosfato sea utilizado, desplaza a esta reacción hacia la derecha. Bueno, entonces veamos cómo quedan distribuidos los carbonos de la fructosa 1,6-bifosfato en las triosas recién mencionadas. Vemos que los carbonos 1, 2 y 3 de la glucosa dan lugar a la dihidroxiacetono-fosfato,
y los carbonos 4, 5 y 6 darán lugar al gliceraldehído 3-fosfato. Ahora en la imagen siguiente veremos la equivalencia de esos carbonos de la glucosa en estas triosas. En efecto, entonces, debido a las transformaciones de la aldolasa catalizadas por la aldolasa y por la triosa fosfatoisomerasa, los carbonos 4 y 3 de la glucosa van a ser los que darán lugar al carbono 1 del gliceraldehído 3-fosfato. Los carbonos 5 y 2 de la glucosa serán el carbono 2 en el gliceraldehído 3-fosfato, y los carbonos 6 y 1 de la glucosa serán ahora, formarán parte del carbono 3 del gliceraldehído 3-fosfato. En esta etapa entonces termina la etapa preparatoria que involucraba al hexosafosfato para comenzar ahora sí la etapa de ganancia con las siguientes reacciones de la glicólisis. En esta reacción, que es la primera reacción de la etapa de ganancia de esta vía, está catalizada por la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, una reacción que ocurre entre el gliceraldehído 3-fosfato y el fosfato inorgánico, y que comprende una fosforilación y oxidación de estos compuestos para dar el 1,3-bifosfoglicerato, que contiene un anhídrido formado entre un carboxilo y un fosfato y tiene un gran potencial de transferencia de fosfato. En esta etapa entonces se produce el primer NADH de la vía. La reacción catalizada por la 3-fosfoglicerato-quinasa se denomina en realidad por la reacción inversa, que es una enzima que también participa en el ciclo de Calvin, que ya veremos, y en la gluconeogénesis. En esta reacción lo que se produce es la formación del primer ATP. Fíjense que el 1,3-bifosfoglicerato, que dijimos que tenía un gran potencial de transferencia de fosfato, va a reaccionar con el ADP para cederle el fosfato y formar ATP. Y a su vez queda como 3-fosfoglicerato. Fíjense también que tiene un delta G de hidrólisis bastante negativo. Y lo interesante también de esta reacción es que se denomina fosforilación a nivel de sustrato. ¿Por qué? Esto es para diferenciarlo de lo que sucederá luego en la fosforilación oxidativa, un proceso que veremos involucra la formación de un gradiente protomotriz. En este caso solamente interviene una molécula con un alto potencial de transferencia de fosfato, como es el 1,3-bifosfoglicerato, que cede su fosfato al ADP para formar ATP. Aquí me interesa comentar una estrategia, digamos, que se utiliza mucho en el metabolismo, y que es la asociación de dos o más enzimas para formar metabolones. Es decir, las enzimas ahora no estarán diluidas en el medio del citosol, sino que estarán unidas, estarán muy cercanas físicamente, de manera tal que el producto de la reacción de la primera enzima, en lugar de ser liberado al medio y diluido en el medio, es tomado inmediatamente por la segunda enzima, la enzima que secuencialmente actúa en esa vía, para transformarlo. De esta manera, esta canalización de sustratos a través de este complejo funcional hace que las transformaciones sean mucho más eficientes, dado que si ocurriera lo contrario, o sea, si las enzimas no estuvieran físicamente asociadas, el producto de la primera reacción sería liberado al medio y debería difundir luego hacia la segunda enzima para ser transformado. Esto es lo que sucede, por ejemplo, en el caso de la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa y la 3-fosfoglicerato-quinasa. Están físicamente asociadas, cercanas, formando metabolones y haciendo mucho más eficiente esta transformación. Otra forma de ver esto, o una consecuencia, digamos, que podemos pensar cuando uno quiere realizar alguna investigación y obtiene un extracto libre de células, es que justamente la concentración de proteínas en este extracto libre de células va a ser mucho menor que la concentración que efectivamente estaba en la célula original, y de esta manera las
las proteínas, las enzimas, se van a ver diluidas y probablemente ya no interaccionen físicamente como lo hacían en vivo. Por eso es que esto debe tenerse en cuenta cuando uno va a hacer alguna investigación o va a querer determinar alguna actividad enzimática y demás, porque la dilución podría impedir o hacer mucho más difícil la determinación de actividades enzimáticas debido justamente a la dilución de estos metabolitos. La siguiente reacción es catalizada por la fosfoglicerato:mutasa mutasa, que intercambia el fosfato, el grupo fosfato del gliceraldehído 3-fosfato desde el carbono 3 al carbono 2. El magnesio es un reactivo esencial para esta reacción, como también el 2,3-bifosfoglicerato, que además de ser un intermediario de la reacción, es requerido en formas catalíticas para reciclar el sitio activo. La reacción está cercana al equilibrio y el 2-fosfoglicerato formado es esencial para luego, en la siguiente reacción, formar otro compuesto con alto potencial de transferencia de fosfato. Esta imagen es simplemente para ilustrar el rol de las histidinas del sitio activo, que deben estar fosforiladas para promover la formación en definitiva del 2-fosfoglicerato, pero pasando por el 2,3-bifosfoglicerato como intermediario. Este mismo compuesto, el 2,3-bifosfoglicerato, es el encargado de fosforilar a las histidinas del sitio activo para que ejerzan la catálisis. En efecto, la acción de la enolasa sobre el 2-fosfoglicerato es que produce una deshidratación de este compuesto para dar un enol, que es el fosfoenolpiruvato, y es un compuesto con alto potencial de transferencia de fosfato. Esta reacción es inhibida por fluoruro, que interacciona en el sitio activo con magnesio e impide, digamos, la unión del sustrato, por lo cual inhibe en definitiva la glucólisis. Y bueno, llegamos a la última reacción de la glucólisis, catalizada por la piruvato quinasa, una reacción que también está fuertemente regulada y que consiste en como dijimos, el fosfoenolpiruvato es un compuesto con alto potencial de transferencia de fosfato, por lo cual va a facilitar la fosforilación del ADP mediante su hidrólisis para formar ATP. Esta es otra fosforilación a nivel de sustrato y vemos que además depende de la presencia de magnesio y de potasio en el medio. La piruvato quinasa requiere de estos iones para reaccionar. La reacción es altamente exergónica, como lo demuestra su delta G, y además está favorecida por el hecho de que el piruvato se tautomeriza o sufre una tautomerización cetoenólica que entonces lo estabiliza y desplaza o favorece la reacción en ese sentido. Veamos entonces nuevamente el proceso global mediante el cual a lo largo de estas 10 reacciones descritas la glucosa se convierte en piruvato, comprendiendo una primera etapa de inversión de 2 moles de ATP hasta la conversión de fructosa 1,6-bifosfato y una segunda etapa de ganancia donde las triosas fosfatos son oxidadas posteriormente, se obtienen ADH y ATP. De esta manera se recupera el ATP invertido y se obtienen 2 ATP en forma neta. Vemos en la reacción global que una glucosa da lugar a 2 piruvatos, 2 NADH y 2 ATP. A su vez, el piruvato todavía está bastante reducido, por lo cual puede obtenerse mayor cantidad de energía por su subsecuente oxidación. Y esto va a comprender los otros destinos posibles del piruvato, ya sea en ausencia de oxígeno, que dará lugar a la fermentación, o en presencia de oxígeno, lo que dará lugar a un proceso denominado respiración. Ahora veremos entonces que en esos posibles destinos del piruvato, justamente lo que ocurre es la regeneración del NAD utilizado en la oxidación del gliceraldehído 3-fosfato. Sin esos procesos de regeneración del NAD, es imposible que continúe la glucólisis. En ausencia de oxígeno ocurren 2 procesos, la fermentación láctica o la fermentación alcohólica.
En realidad la fermentación láctica ocurre, por ejemplo, en el músculo en contracción vigorosa o en los glóbulos rojos, que recordemos que carecen de núcleo y organelas y son dependientes entonces de este tipo de metabolismo de la glucosa. En la fermentación láctica, el piruvato es reducido a expensas de NADH a lactato y NAD, regenerando entonces el cofactor oxidado. Las lactato deshidrogenasas son diversas, tienen distintas isoformas, como vemos allí, dependiendo del órgano. Y la reacción global de esta fermentación es que una molécula de glucosa da lugar a 2 moléculas de lactato y 2 moléculas de ATP. La otra forma de regeneración del NAD anaeróbica es a través de la fermentación alcohólica, un proceso que por ejemplo se produce en las levaduras y que fue clave en el desarrollo de varias civilizaciones, como por ejemplo la egipcia, que ya conocían los usos biotecnológicos de las levaduras para la producción de cerveza y de pan. Ahora vamos a ver las reacciones, pero la ecuación neta de esta fermentación es que una glucosa se transforma en 2 moles de etanol y 2 dióxido de carbono y 2 moles de ATP. Bueno, la fermentación alcohólica ocurre a través de la acción de 2 enzimas. La primera es la piruvato de carboxilasa, que cataliza la reacción del piruvato, la decarboxilación del piruvato para dar acetaldehído, y es una enzima que tiene como cofactor a la tiamina pirofosfato, cuya estructura vemos allí, donde el protón acídico del anillo de tiazolio se desprende, va a formar un carbanión que entonces facilita el ataque al carbono carbonílico del piruvato y la pérdida del dióxido de carbono. El acetaldehído así formado es ahora sustrato del alcohol deshidrogenasa que lo reduce a etanol utilizando NADH y regenerando entonces el NAD. Por último veremos el sistema de regeneración de NAD en presencia de oxígeno, que implica la respiración mitocondrial. Ocurre en eucariotas, en las mitocondrias, en la cadena transportadora de electrones, un proceso que veremos en algunas pocas clases, y que en definitiva implica la oxidación completa de la glucosa a expensas de oxígeno, a dióxido de carbono y agua, y en el proceso global se obtiene la máxima cantidad de ATP posibles de un mol de glucosa, que es 32. Bueno, finalmente, y antes de pasar a ver la regulación de las distintas etapas de la glucólisis, vamos a comentar algo acerca de los transportadores de glucosa. Existen más de una docena de transportadores de glucosa en distintos tipos celulares de un organismo como mamífero, pero vamos a hablar de algunos de ellos. Por ejemplo, bueno, el GLUT1 está en la mayoría de las células y tiene una baja km para glucosa, por lo cual tiene una alta capacidad para el transporte de glucosa. El GLUT2, que se encuentra en hígado, células beta, hipotálamo, etc., y tiene una alta capacidad pero una baja afinidad, o sea, la km es alta para glucosa, y forma parte del sensor de la glucosa en las células beta, del páncreas. El GLUT3, que se encuentra en cerebro y otros órganos, tiene una baja km también, o sea, una alta afinidad. El GLUT4, que se presenta en músculo esquelético y cardíaco y en adipocitos, y es activado por insulina. Y el GLUT5, por ejemplo, que está en la mucosa intestinal y es el transportador de primario también de fructosa. De estos de transportadores que nombré recién, todos se encuentran en la membrana plasmática de las células, a excepción del GLUT4. GLUT4, ahora lo vamos a describir, tiene una particularidad muy interesante. En efecto, el GLUT4, que dijimos se encuentra en el músculo cardíaco, esquelético o en adipocitos, es dependiente de la presencia de insulina, de la señalización de insulina, porque se encuentra secuestrado en vesículas intracelulares y solamente es relocalizado a la membrana plasmática ante un aumento de la glucosa en sangre y por lo tanto de la insulina, que provoca una señalización a través de su receptor y de ciertos mediadores que en definitiva llevan a la relocalización de este transportador desde el interior intracelular hacia la membrana plasmática, y allí entonces se podrá captar la glucosa.
Esto es muy importante porque hay personas diabéticas, por ejemplo, con diabetes de tipo 1, donde no se producen cantidades suficientes de insulina por las células beta, con lo cual la captación de glucosa en estos tejidos va a ser muy baja, por lo cual para la obtención de energía estos tejidos se verán mayormente dependientes del metabolismo de ácidos grasos. Bueno, veamos ahora entonces la regulación de las enzimas que catalizan los pasos irreversibles del glucol. La primera dijimos que era la exoquinasa. Hay 4 isoformas de exoquinasas. En el músculo están la exoquinasa 1 y 2, y en el hígado la exoquinasa 4 o glucoquinasa. Las exoquinasas que existen en el músculo tienen una KM muy baja para glucosa 6-fosfato, o sea, una gran afinidad para este metabolito, y además son inhibidas por altas concentraciones de glucosa 6-fosfato. Allí vemos, por ejemplo, las diferencias en regulación respecto de la concentración de la glucosa de la exoquinasa 1 y 4. La exoquinasa 4, que dijimos está en el hígado, tiene una alta KM para glucosa 6-fosfato, que hacen que solamente va a actuar o va a fosforilar la glucosa cuando la concentración en sangre sea elevada, o sea, sea mayor a la media o a la media necesaria, que es de aproximadamente 4 milimolar. Cuando esta concentración sea muy alta, entonces recién ahí el hígado va a tomar glucosa a través de su transportador. Esa glucosa va a ser metabolizada, pero además hay otro mecanismo, digamos, de regulación, que es que la exoquinasa 4 estará frente a bajas concentraciones de glucosa, va a estar secuestrada en el núcleo con una proteína regulatoria, y solamente cuando la glucosa sea muy alta y pueda ser introducida a través del transportador al hígado, va a activar la salida de la exoquinasa del núcleo y así poder fosforilar a la glucosa. Esta salida, o sea, la entrada además del núcleo al núcleo de la exoquinasa 4 está regulada por la fructosa 6-fosfato. Cuando haya mucha fructosa 6-fosfato, esa fructosa 6-fosfato acumulada va a promover el regreso de la exoquinasa 4 al núcleo y la inactivación de la fosforilación de la glucosa. En el hígado la glucosa además la exoquinasa también está sometida a activación transcripcional por baja concentración de ATP o alta concentración de ANP o de glucosa en sangre. Y además no está inhibida por la glucosa 6-fosfato, sino, como vimos, por la fructosa 6-fosfato. Bueno, la otra enzima muy regulada es la fosfofructoquinasa 1, que convierte, vimos, la fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato por fosforilación utilizando ATP. Esta enzima es regulada alostéricamente por ATP, inhibida alostéricamente por ATP y activada por AMP y ADP, también en forma alostérica. El citrato es un inhibidor que, además veremos, el citrato es importante en la síntesis de ácidos grasos, y un alto contenido de citrato está indicando un alto contenido o estatus energético, al igual que el alto contenido de ATP, por lo cual es lógico que se vea inhibida esta vía por ATP o citrato. Veremos también el rol de otro activador, que es la fructosa 2,6-bifosfato, que promueve entonces también la activación de la PFK1. Vemos en el gráfico inferior cómo se ve modificada la actividad de la PFK1 a altas y bajas concentraciones de ATP, que dijimos es el inhibidor alostérico, frente a la fructosa 6-fosfato. De hecho, lo que hace este inhibidor es bajar la afinidad de la PFK1 por fructosa 6-fosfato. Bueno, ahora veremos uno de los roles que tiene la fructosa 2,6-bifosfato, que vamos a complementarlo cuando veamos gluconeogénesis. La fructosa 2,6-bifosfato es sintetizada por la fosfofructoquinasa 2, que es la que tenemos esquematizada allí. En realidad, esta es una enzima bifuncional que en el mismo polipéptido y en dos sitios, en dos dominios diferentes, tiene la actividad quinasa y la actividad bifosfatasa.
En el hígado, esta enzima está regulada indirectamente, digamos, por la acción de hormonas como el glucagón y la insulina. El glucagón, que responde a altos contenidos de AMP cíclico y a bajos contenidos de glucosa, lo que hace es activar a una quinasa dependiente de AMP cíclico que fosforila a esta enzima disfuncional de manera tal que la actividad bifosfatasa se vuelve activa y la actividad quinasa se vuelve inactiva. Esto da como resultado que va a haber menos concentración de fructosa 2,6-bifosfato y por lo tanto la glicólisis se va a ver inhibida. Por el contrario, cuando la concentración de glucosa en la sangre es alta, la insulina marcará una señal que activará a una proteína fosfatasa que desfosforilará ese sitio que anteriormente estaba fosforilado y de esta manera promoverá la activación de la actividad quinasa 2 y así aumentando la concentración de fructosa 2,6-bifosfato y estimulando la glucólisis. Entonces, la fosforilación y desfosforilación de la fructosa 2,6, de la fosfofructoquinasa 2 tiene un efecto sobre las concentraciones internas de la fructosa 2,6-bifosfato y en hígado tiene el rol de regular la glucólisis y la gluconeogénesis. Aquí vemos a la izquierda el esquema, que es lo que pasa cuando la bifosfatasa está activa, la fructosa 2,6-bifosfato pasa a fructosa 6-fosfato y cuando la quinasa está activa, la fructosa 6-fosfato es fosforilada a fructosa 2,6-bifosfato. Este mecanismo de regulación, como dijimos, se da en el hígado, en el corazón, o sea, en el músculo cardíaco. En realidad la fosforilación de la PFK2 provoca un efecto inverso y provoca un aumento de la fructosa 2,6-bifosfato y un aumento de la glucólisis, mientras que en el músculo la PFK2 no está regulada por AMP cíclico, sino por fructosa 6-fosfato. Altas concentraciones de este azúcar activan la actividad quinasa y bajas concentraciones activan la fosfatasa. Bueno, y así llegamos a la regulación de la última enzima irreversible o que cataliza un paso irreversible en la glucólisis, que es la piruvatoquinasa. Veremos que en todos los tejidos, incluido el hígado, la piruvatoquinasa es activada por fructosa 1,6-bifosfato y es inactivada por ATP, AC5A o ácidos grasos de cadena larga. Mientras tanto, y solo en hígado, esta enzima es también regulada por fosforilación. Cuando ocurre una señal emanada del glucagón que señaliza una baja concentración de glucosa en la sangre, se activa una proteína quinasa A que fosforila a la piruvatoquinasa y la inactiva. Esto es muy importante porque entonces quiere decir que no va a ocurrir glucólisis sustancial en el hígado, o sea, degradación de la glucosa, cuando otros tejidos lo están necesitando porque hay bajo contenido de glucosa en sangre y cuando lo necesario es volcar glucosa al torrente sanguíneo. Por otra parte, una proteína fosfatasa desfosforila la piruvatoquinasa y de esta manera la activa. Bueno, por último, no podemos dejar de mencionar que, como ustedes saben y como vimos al principio, lo que nosotros consumimos normalmente no es solamente glucosa. De hecho, consumimos carbohidratos mucho más complejos como almidones, distintos tipos de azúcares, disacáridos, trisacáridos, polisacáridos, que deben ser degradados de distintas formas y dar sus monómeros constituyentes que en definitiva vamos a ver que por distintas hidrolasas, amilasas, lactasas, etcétera, van a dar, por ejemplo, glucosa, galactosa, manosa, que por distintas epimerasas o isomerasas van a volcar o van a transformarse en algún intermediario de la vía glicolítica y de esta manera podrán continuar su degradación. Es interesante destacar que la falla en alguna de estas enzimas, en alguna de estas hidrolasas, como por ejemplo es frecuente encontrar fallas genéticas en la lactasa, provocan por ejemplo la intolerancia a la lactosa, que es el azúcar de la leche. Que bueno, las personas que tienen esta condición muchas veces tienen que consumir alimentos donde la lactosa ha sido tratada con hidrolasa y pueden consumir la galactosa y la glucosa constituyente, pero no la lactosa debido a que no la pueden degradar. Como conclusión de esta clase podemos mencionar
que la glucólisis, bueno, es una vía que está conservada en muchos organismos de distinta complejidad, que comprende 10 reacciones, 3 de las cuales están reguladas porque corresponden a pasos irreversibles, a conversiones irreversibles. Tiene lugar en el citosol de eucariotas y es la vía en la que convergen la degradación de diversos azúcares provenientes de la dieta, que son sometidos a una hidrólisis por diversas hidrolasas hasta llegar a esta vía central. También podemos decir que en general las enzimas altamente reguladas son inhibidas por condiciones energéticas favorables, es decir, por alto contenido de ATP, y son activadas cuando esto es lo contrario, o sea, cuando hay alto ANP o ADP. Es decir, que metabolitos que marcan un alto tenor energético van a inhibir a estas enzimas y lo contrario, metabolitos que marcan un bajo tenor energético van a activar la vía para obtener energía. Es importante destacar también que la glucosa, el rol diferencial, del hígado y el resto de los tejidos, porque el hígado va a tener la función vital de proveer glucosa al resto de los órganos, ya vamos a ver desde qué vía en la próxima clase, por eso va a retrasar su uso hasta que la concentración de glucosa en sangre sea verdaderamente alta. Y para eso tiene varias adaptaciones respecto de la regulación de sus enzimas, de las isoenzimas glicolíticas en el hígado y de los transportadores de glucosa. Bueno, por último les dejo un par de preguntitas para que investiguen y puedan participar del foro en el aula virtual, en el que, bueno, averigüen a qué se llama el efecto Pasteur, con qué enzima está vinculada, con qué enzima de esta vía, y qué sucede en mamíferos ante la falta de consumo de vitamina B1. Bueno, los espero en el foro virtual.